Hola amigos del Retorno Rock, entonces nos encontramos aquí con la banda. Roundup Ultra. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, presentemos la banda. Mi nombre es Carlos Piñero, soy la persona encargada de tocar el bajo. Buenas tardes, un saludo para todos los oyentes de Retorno Rock. Mi nombre es Lisandro Silva y soy vocalista de la banda. Buenas tardes para todos, Eduardo Barrera, el guitarro de la banda. Buenas tardes para el Retorno Rock. Yo soy Pablo Niño, baterista de Roundup Ultra. Y yo soy Iván Rojas, el nuevo presentador, incursionando aquí con este nuevo programa que vamos a llamar La Escena, para dar un apoyo y un impulso a las bandas nacionales y locales y contribuir así a que esto siga creciendo. Bueno, empecemos entonces con unas preguntas para los integrantes. ¿Qué tal el movimiento metalero? ¿Cómo los ha recibido la escena? Pienso que hemos tocado en diferentes lugares, con diferente público, con diferente escena, con diferentes puestas, con propuestas también de bandas nuevas. Pienso que nos hemos sentido muy bien nosotros tocando en esos lugares. A mucha gente le ha gustado y de pronto otras personas tendrán algunos puntos de encuentro. No obstante, pues continuamos y pienso que seguimos construyendo entre todos, desde la gente que está escuchándonos hasta nosotros que estamos mostrando nuestro trabajo. Ok, conozcamos algo de ustedes. ¿Hace cuánto nació Roundup Ultra y cómo nacieron? Eso es una historia un poco más bien larga. Nosotros iniciamos trabajando como en el 98, hace bastante tiempo, los cuatro. Y teníamos una banda que se llamaba Avatar. Funcionamos más o menos como hasta el 2001. Del 98 al 2001 tocamos muy poco realmente. Sí, hicimos tres veces creo que fue. Hicimos unos temas y digamos que fue una experiencia muy interesante. Nos abrimos por diferentes motivos. Sí, ellos comenzaron a estudiar música en esa época, que Andrés y Pablo. Sí, Carlos siguió trabajando en sus cosas y ahí inició a trabajar, claro. Y yo seguí estudiando mi carrera normal y pasaron un montón de años y alguna vez nos encontramos con Andrés y me dijo que quería volver a tocar en vivo, que llevaba mucho tiempo sin hacerlo, de que pues había estudiado música y que de alguna manera sentía como que eso estaba ahí. Y pues tantos años sin hacerlo, pues que si vamos a tocar, le dije, listo, lo que quiera. Pero no exactamente, era como volver a tocar en vivo, ¿no? En últimas. Y yo le dije, bueno, hagamos lo que quiera. Le digámosle a Pablo y si Pablo se nos pega, hagámoslo. Y comenzamos como un tributo a Jesse Pintado, que es un guitarrista que tocó en bandas muy importantes en la escena del mundo. Y pues además de eso tenía como en común con nosotros de ser latino. Él era de Sonora, México, y pues un referente fundamental dentro de lo que más nos gusta a nosotros, que es el death y el grindcore, como las visiones más radicales del death metal. Entonces comenzamos a hacer covers de Napalm Death, de Terrorizer, de Lock Up, y nos mandamos a tocar. Y la idea era tocar 2 veces, ¿no? Y hoy vamos como por 78 shows en vivo. Entonces pues la cosa fue interesante, se fue dando, fue madurando, iniciamos con los covers y poco a poco fueron saliendo temas de los otros. Reencauchamos un tema de Avatar, solo un hito. Y en última reencauchamos el tema, cambiamos la letra, cambiamos muchas cosas, pero lo reencauchamos, sí. Y es un poco como la historia a donde va. Se fueron haciendo los temas, madurando. Tuvimos un bajista primero, después vino Carlos. Entró con nosotros y que le había tocado con nosotros en Avatar. Además que también veníamos de trabajar con otros proyectos. Claro. Con Pablo, que veníamos a trabajar en Satana, desde sí. 2003. Demon Inside. Como 10 años. Claro. Entonces, pues se ha venido afianzando, ha venido tomando cada vez más forma, buscando un sonido cada vez más propio. ¿Cómo decirlo? Incursionando y explorando muchas tendencias. Sí, nosotros pensamos que a veces el metal en Colombia específicamente es muy dado a ser muy purista en los géneros. Entonces si yo toco thrash, entonces yo solamente puedo tocar thrash. Y si toco death, entonces si me salgo un poquito, mejor dicho, soy un hereje del género y eso es una tontería.
En última, si uno quiere avanzar, tiene que explorar y eso es un poco lo que tratamos de hacer acá. De que sea un sonido muy fuerte, muy radical, pero pues con muchos matices. Y bueno, ahí vamos. Ah, perfecto. ¿En qué escenarios se ha presentado la banda? ¿Qué escenarios? Creo que va de bares o... No, de todo, Sí, pues, de lo todo un más poco, si se importante. han presentado en bares, en festivales distritales. Pues en festivales distritales tuvimos... En- El que más recuerdo es el del 9 de abril del 2000. Digamos, ese fue uno allá. En San Cristóbal también. El día las de la 9 de marcha. abril fue sí. con la Marcha por la Paz. Ese fue en el Parque Santander. Sí, porque es muy En el Parque Santander, sobre la séptima. Sí, tocamos también San Cristóbal. en Festival de Festivales, tocamos en San Cristóbal también con Kraken y con Tenebrarum. Tenebrarum, sí. En Festival de Festivales, ¿qué más estuvo con nosotros? Con Carnal Blasphemy también. Con Carnaval Es que es, Blasphemy. bueno, organizando la pregunta. Hemos hecho todo el cursito que uno puede hacer, ¿no? O sea, digamos, hemos teloneado, le toleamos a una banda que es grande para nosotros que se llama Massacre, que es de Tampa, Florida. Pero varias bandas también. A Block Socket, pero digamos que la más importante, Massacre. Entonces, digamos que hicimos lo primero que fue telonear, ¿no? Hemos tocado en el festival de festivales, hemos tocado en el Festival de las Montañas, hemos tocado el de Fumbi Rock, que es de Osa, en el de Chiminigagua, que también es de Osa, que es la escena del rock. Hemos tocado, digamos, en bares, o sea, conocemos todo Bogotá ya creo que sí, ya hemos tocado en Bogotá, desde Suba hasta Osa. Nos falta Soacha, pero Soacha no es de Bogotá. Internacionales, hemos tocado en Pereira, En Armenia. No, en Armenia. en Armenia, perdón, Tocamos con- en Armenia, con Humanizer y York. con una banda de Nueva York que se llama The Humanizer. No solo falta Rock al Parque, la verdad. O sea, en ese curso de una banda Villavicencio también tocamos. tocamos en Villavicencio, pues hemos podido tocar, digamos, coger maleta e irnos. Pero la idea es poder mostrarse en festivales grandes, o sea, al aire libre. Entonces, pues digamos que adelantándome a otra posible pregunta, ya tenemos asegurado el Soul Metal Fest, que es al aire libre. Y se lo van a hacer en Cajicá en junio. De junio, ¿no? Entonces, ¿qué te podemos decir? ¿Qué más? Así que se nos escape. Ahorita vamos para Duitama, ¿no? Pues Ah, sí. Vamos a tocar en Duitama ahorita. afuera. Y un poco como las bandas que hemos teloneado, le teloneamos a Warbringer, Eso. le teloneamos a Bloodsocket, a Vital Remains, a The Humanize, a Massacre, y se me queda, yo creo. La primera vez que tocamos fue muy interesante porque tocamos con dos bandas peruanas. La primera vez que tocamos con Anal Vomit, que es una banda muy importante en Perú, y con Bestial Possession de Trujillo también. Hemos tocado, pues no sé, nos Ese fue el hemos... primer toque. Que Sí, el primer que show. tuvimos, el primer show que hicimos fue teloneándole a los peruanos. Sí. Y bueno, nos hemos encontrado con las bandas de la escena radical de Bogotá, por lo menos yo creo que hemos tocado con el 80%, ¿no? Creo que sí, Con Carnal Blasphemy, con Superation, con Bacteremia, con Johnny. con Waste Mankind, con Sepulcro, hablando de Without Joseph. Mind, Sí, Sepulcro. hemos tocado con muchísimas Carnage. bandas de la escena, con Carnage. Hemos tocado en parches, trachetos, de metaleros, Gorilla. hasta blaquetos, todos. Pues igual nosotros no somos radicales, entonces nosotros pensamos que el metal es uno solo. O sea, no es como una camiseta de fútbol que yo me pongo, yo soy de Millos de Santa Fe, no. O sea, para nosotros el metal es uno solo, mejor dicho. Que le quieran poner etiquetas para vender o para meterlo en algún lado para que la gente compre o eso es otra cosa. Pero nosotros somos metaleros, entonces ahí está todo. Y conocemos la historia del metal y conocemos todas las bandas de todos los géneros. Igual también como que eso es lo que queremos los rockeros siempre, ¿no? Que todo sea unificado y no formar divisiones. O sea, ya estamos hasta el cogote de divisiones, Y eso fronteras. mismo es dividir, es su parchecito allá, mi parchecito acá y segregar completamente. Sí, eso Entonces es- no, en la se música hace eso no funciona. De pronto digamos, es que eso de todas maneras viene es de querer encasillar algo para vender. ¿Sí entiendes?
¿Y para segregar? Y para segregar, y para decir yo soy más chimba que todos ustedes porque yo toco esto. Yo y- toco No, música eso pesada no, y usted no. toca heavy metal, que es música de Sí, maricones. No, Y- eso no, Entonces, falso. es decir, falso, de falso, cómo vamos falso. a hablar. Entonces, si no hubiera existido Dio, no hubiera existido Entonces, Cannibal no Corpse. existe nada, hermano. Sí, así de sencillo. Es una tontería en últimas entrar en esas lógicas y jugarlas, esas lógicas. Y que entrar en desafortunadamente pasa mucho acá. Es muy complicado a veces poder organizar un show con diferentes géneros o que en un show hayan diferentes géneros porque siempre está presente esa división como tan sin sentido en últimas. Sí, y también un poco entre el hardcore, el punk, el metal, cuando todo viene de un mismo lugar. O sea, si no, de todos hablan que los hippies y que todo es una mierda y sin Janis esto no hubiera existido. Sí, y sin Jefferson Airplane y qué sé yo, y los Doors. Además, esto es una sola cosa y es rock and roll. Y viene el Sí, blues. y viene el blues, y Y es viene el jazz, negro, y es negro. Negro. O sea que aquí tampoco podemos hablar de racismo, Ni nada de Hawái. de fascismo, racistas. mucho menos, de No, fascismo y de clasismo. Nada. Todo eso es una estupidez. Claro, Porque son música- eso lo que representa es la falta de conocimiento, la falta de cultura, de todo, mejor dicho. Y porque uno tiene que recordar que el jazz, el blues, el rock es música de gente segregada, es música de minorías, sí, y es música de negros, de personas que las tuvieron simplemente a un lado por su raza y su condición social. Pero mira, hicieron una cosa tan grande que le dio la vuelta al mundo. Así de sencillo. Ok, digamos, bueno, ya como para ir terminando, pero una de las obligatorias de pronto, ¿cuáles han sido sus influencias principales? Y respecto al nombre, ¿cómo nació? ¿De dónde viene? ¿A qué va? Y el mensaje, que quieren enviar ustedes a la escena. Uno va a nombrar 3 bandas, ¿listo? Hágale sonarse. Carcas, Sepultura. Puta, es un montón de bandas. No sé, Una más y le dice otra cosa. no sé, Cannibal Corpse. Diga tres. Look Up, Strap Me Your Lad y Fear Factory. Que me faltó Ministry, pero bueno. ¿Qué es Pablo? Iron Maiden, Meshuggah, The Ocean. Pantera. Bien, obviamente Pantera. Napalm Death, No, Pantera. Terrorizer. Ay, no sé. Obviamente Ya. Death. Emperor. Y de la otra escuela. Sí, Immolation, Malevolent Creation, Morgoth, Dismember, Entomb, Dissection, ¿No quedan tres? The Tranquility, At the Gates, Grave, sí, Asphyx. Digamos que, o sea, nosotros nos influenciamos mucho por ese metal que nosotros escuchamos cuando escuchábamos, digamos, finales de los 80 Gorefest. y así como Gorefest, como Benediction, como, digamos, somos amantes del death metal europeo y el death metal de Tampa, Florida, ¿no? El gringo. Somos amantes del black metal, También. bueno, sí. Vale. Somos amantes del metal inglés Del thrash metal, de los y el thrash metal alemán, ¿no? Entonces son Creator y Destruction. creators. Pero digamos la trinidad del thrash. Por el lado, pues obviamente por el lado gringo Slayer, Testament y Exodus. Pero más que todo Sacred Testament. Rage. A nosotros nos gusta mucho más Testament. Slayer, pues cuando estábamos chinos nos gustaba Yo soy mucho. adorador, a mí me encanta Slayer. Pero digamos que no hemos dicho ninguna banda que la gente no conozca, ¿no? De por ahí cada uno tiene por ahí sus bandas escondidas que son, digamos que Hay Metro Matul, eso son otras cosas, digamos, nosotros nos alimentamos, aparte del metal, Aparte del metal. nos alimentamos desde la música del mundo, del jazz, de la música culta y de las músicas del mundo, ¿sí o no? Del mundo prácticamente. Más que todo que tengan como los elementos del jazz. Que los elementos del jazz son, digamos, el ritmo, la armonía, pero más que todo, digamos, la improvisación, ¿no? La improvisación. Pero es como un elemento, ¿no? Sí, que tienen Sí, como también en- tratamos de incluir eso en los... Esos elementos que nosotros estudiamos en la música, ¿no? universidad cuando Sí, estábamos exacto. estudiando. Entonces, prácticamente es como usar esos elementos de toda la música que nosotros escuchamos, pues tratando de meterle distorsión, ¿no? ¿Ves? Al metal.
Faltó Cynic. Y obviamente esas bandas así como, como esas, así, sabrositas, ATI, Cynic, Between the Ori and Me, Eso, Faceless. Eso ya es más para acá, ¿no? O sea, Sí. si la idea es como eso. El nombre de la banda. Y bueno, ahora de que viene el nombre de la banda, te lo va a decir Lisandro. El nombre de la banda surgió cuando yo estaba haciendo la pasantía en la universidad. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso y me pasaron un informe del Instituto Nacional de Salud y la idea era hacer un debate de control político con el senador que yo trabajaba sobre el Roundup Ultra. Entonces comencé a revisar un poco los documentos, a mirar muchos documentos sobre el asunto y me di cuenta que el Roundup es el nombre comercial del glifosato, ¿sí? Como se me va la palabra, como ¿Genérico? no, como un pesticida. Y se utiliza como pesticida para controlar los cultivos ilícitos en Colombia. Es el pesticida más utilizado en el mundo, se utilizan muchas cosas. ¿Sí? En Colombia se utiliza mucho, por ejemplo, en los cultivos de caña de azúcar. Pero hay una mezcla especial concentrada que se llama Roundup Ultra. Y mirando la cuestión, investigando un poco más sobre las consecuencias de esta sustancia, nos encontramos con malformaciones, problemas cutáneos, contaminación de fuentes de agua, contaminación de cultivos de pan coger, cáncer, y encontramos a Monsanto detrás de todo esto y a un estado permisivo y a una lógica simplista frente al problema de los cultivos ilícitos y las drogas en términos generales. Y un poco en la primera parte de Roundup Ultra, como banda, nosotros nos planteamos ese tributo a Jesse Pintado y especialmente a Napalm Death, y el napalm pues precisamente siendo esta bomba incendiaria que utilizaron en Vietnam y digamos con todas las consecuencias que generó especialmente en Vietnam en los 70s. Veíamos como un símil un poco entre el napalm, el agente naranja, el Roundup y bueno, otro tipo de sustancias producidas por la misma empresa. Entonces tomamos el nombre como una denuncia, como la posibilidad de hacer conciencia frente a los problemas del país. Yo siempre digo lo mismo y de alguna manera el metal radical a veces se encierra en temáticas que se terminan desgastando muy fácil. Entonces hablar de penes purulentos y vaginas chancrosas y ese tipo de cosas termina siendo una cosa que ya no tiene sentido y que no tiene sentido un poco en la sociedad que vivimos. Y de alguna manera plantearnos la cuestión por otro lado y tomar los elementos de la realidad por lo menos para expresarnos de una manera clara, creo que es un asunto muy, muy importante, por lo menos para nosotros. O sea, sí, sabemos que esto es un asunto en últimas marginal también, nosotros estamos haciendo música underground, pero bueno, por lo menos está un mensaje claro y algo que le queremos gritar también a la sociedad en la cara y es como algo importante para nosotros. Ahí viene el nombre. ¿Y de qué hablan las líricas de la banda? Bueno, yo las escribo. Sí, usted es el único que las escribe y no contribuye. Normalmente sí. Que le rotan la cabeza, Sí. él la termina escribiendo. Sí, es más o menos, eso es un poco eso. O sea, hay como un proceso y normalmente cuando hay un riff, yo digo, a mí esto me suena como por tal lado. Y normalmente tengo también como unas temáticas que voy como guardando, ¿sí? De cosas que me o nos suscitan inquietud. Entonces, las temáticas normalmente son asuntos ecológicos, políticos, religiosos de una manera muy crítica, mirando también un poco el ser humano contemporáneo, ambientales. El mundo Sí. civilizado, mejor dicho. Sí, un poco de eso si se quiere. mundo moderno, ¿no? Y claro, Entre comillas. El consumismo. exacto, es todo ese tipo de cosas. Y tratamos como de meterlos de una manera crítica y de una manera por lo menos bien estructurada. Tratamos que en el momento de escribir las letras de que existan unos conceptos claros, que sepamos qué es lo que queremos decir. Sí, por ejemplo, estábamos escribiendo ayer precisamente, estábamos mirando una cuestión sobre la sexta extinción masiva,
planetaria y se está dando precisamente es por la influencia del ser humano dentro del planeta. Y creo que nos interesa mucho eso porque si no paramos simplemente nos vamos a acabar con nosotros mismos. La mala influencia. Así, exactamente. Eso por un lado, y estábamos mirando también una cosa que a mí en lo personal me tocó mucho, me pareció muy complicada porque dice mucho del ser humano como especie. Y fue la última intervención israelí en Gaza, que había gente que se subía a un cerrito en una ciudad que quedaba cerca a mirar cómo bombardeaban a nosotros. Entonces a mí realmente eso me generó una vaina muy tremenda, sí, que me parece que en últimas termina siendo muchísimo más radical que hablar que un man se llena mierda la cara o cosas de esas que muchas veces terminan siendo las temáticas en la música radical. Entonces tratamos de hacerlo como de la manera más crítica posible. De todas formas siempre hay un filtro. O sea, yo escribo, pero yo siempre les muestro a ellos lo que hago y de alguna manera siempre hay como una aprobación o no en últimas, o una corrección, o un por qué no esto, sí, y en términos positivos, y creo que de alguna manera termina siendo una cosa más colectiva, no solamente igual, o sea, es decir, yo lo hago primero, pero no lo hago solo, mejor dicho, y no lo hago de manera totalmente independiente tampoco. ¿En dónde podemos encontrar la agrupación? Es importantísimo contactar la banda, claro. En las redes sociales, Facebook, los encuentros. Facebook, /Randapultra, ¿no? ROUNDUPULTRA, sí, como el nombre de la banda. Facebook, Rare Nation, SoundCloud y YouTube, que hay varios videos en YouTube. Eso no tiene ni buen sonido esa vaina, pero pues para que se pillen ahí la jeta a estos manes. No, pero sí, no, lo bacano se puede. Bueno, digamos, puesta en escena, sí, digamos eso, pero hay un videito por ahí, pero bueno, toca que, pero digamos, si quieren escuchar los temas, entonces más bien SoundCloud, chévere. Y promocionemos el disco también. Estamos estrenando disco, se llama The Seeds, Las Semillas, en donde se captura lo que hemos venido haciendo durante 5 años. O bueno, 6 ya, 5 o 6. Le metimos la ficha como al diseño, como estamos en la exploración del sonido, pero digamos el diseño y eso, estamos contentos con eso. Hicimos un merchandise, entonces también si la gente está interesada en camisetas o discos, que se contacte con nosotros. Sí, desde Facebook. Desde Facebook, mejor dicho, que nos escriban ahí. En Facebook. Un saludo para Alexander Marroquín, que fue nuestro diseñador y nos ha colaborado mucho, y para Juan Carlos Moreno, que es nuestro fotógrafo y nos ha colaborado también montones. Entonces es como eso. Yo creo que sería bueno por lo menos hablar un poco más del disco. Son 11 temas, son 10 temas de nosotros, hay un cover. El cover en últimas es un experimento, es una mamadera de gallo. Sí, Pero chévere. porque es un cover de una banda de synth pop ochentero. Una banda que se llama Manswell Hots, y cuadramos como una versión medio punk rock, Corostera. 5 años. Y hay como diferentes temáticas también, hay temas ambientales, temas políticos especialmente. ¿Qué más podría decirse como eso? Se lo grabamos con Rafael Benavides. Bueno, fue un trabajo muy interesante, muy interesante. También como el nombre del disco también obedece precisamente como a esa semilla que estamos generando. Es como nuestro primer trabajo y bueno, era un poco como eso. Me acuerdo de Bill Hicks, que dice, tirando semillas. Tirando semillas. Pero digamos que tiene que ver con, o sea, lo que decía Lisandro, con la genética, o sea, con la... ¿Cómo le decimos? Con la alteración genética que le hacen a las semillas, claro. Y nosotros venimos como exponiendo lo que hace Monsanto con la tierra en este momento. Sí, y es una de esas cosas, que es jugar con las semillas y con la comida del mundo. Por ahí unos discos también en el centro, en Blasting Records, donde Daniel. Sí, de pronto llevar de Gonzalo. ¿Donde? Sí. Entonces, ahí en la 19, entonces si alguien de pronto se quiere acercar, que se contacten con nosotros en Facebook, mejor. Aunque si quieren darse el bot por allá, pero es mejor con nosotros.
Pronto se le hace una rebajita. Claro, mejor directamente en la fuente. Pero si no, pues allá donde los chicos. O sea, por ejemplo, los estamos vendiendo a 70 lucas, pero pues lo dejamos a 20. Eso sí es una promoción. Bueno, creo que ya con esto estaríamos culminando. Muchas gracias. Gracias por darnos su tiempo, compartirnos sus ideas, mostrarle al mundo su trabajo y pues por ayudarnos a inaugurar este programa. Esperamos que nos vaya bien con la escena. Kelly, ¿qué más dices? Pues bueno, recordemos que pues no solo los van a escuchar a nivel local, también los van a escuchar a nivel mundial, porque pues recordemos que la emisora es para eso, para que ustedes estén mejor dicho, exactamente. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Entonces, bueno, pues por último despídense de todos los oyentes del retorno y bueno, con el programa La Escena. No, realmente muy contentos por haber podido participar con ustedes. Un saludo muy especial para los escuchas del Retorno Rock. Y bueno, la idea es que escuchen la banda y nos den sus apreciaciones, buenas, malas, todas son bien recibidas. La crítica realmente construye mucho y muy importante que existan personas todavía que creen en esto y que piensen que se puede hacer algo mucho más firme con la escena rock y metal en Bogotá. Muchas gracias. A ustedes. Yeah.